cambiamos su vida con salud. En el Día Mundial de la Paz le enseñaremos a mantenerla. Vamos a meditar cómo no enojarse y qué cosas nos quitan la tranquilidad. Todo esto y más a continuación. Acompáñennos. Gracias por estar en un nuevo programa con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy cargado. Le invito desde ya para que haga sus consultas al 2257-1953 y participe esta mañana de Con Salud. Este es el tema de hoy. Hola, ¿qué tal están? Qué gusto estén en nuestra compañía. Vamos a tener un tema muy interesante. Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz, pero realmente es una palabra que repetimos a diario. Hablamos de la paz, que hay grandes esfuerzos para mantener la paz. Pero, ¿qué es exactamente esta palabra que engloba tanto en ella, pero que muchas veces se nos olvida? ¿Cómo mantenernos tranquilos y vivir en esta palabra que tanto mencionamos, que es la paz? Para hablar de esto me acompaña el licenciado Camilo Valladares, psicólogo clínico. Bienvenido, qué gusto tenerlo en el programa. Un placer, licenciada. Pues yo quiero agradecerles por este espacio, ¿verdad? Porque creo que es muy importante a las personas en general que conozcan realmente cuál es la raíz, de verdad, de todos, de cómo poder solucionar los conflictos y tener un ambiente armónico. Yo quisiera comenzar, ¿verdad? Porque este tema es interesante. Tenemos que tener claro que la mayoría de los problemas del mundo, de la sociedad y del mundo en general, son o derivan no solo de la gente corrupta, no solo de la violencia, no solo de la agresión, sino de la otra parte del mundo, de los que piensan que no tiene nada que ver con ellos. Solo quiero citar un autor muy importante, Martin Luther King, que decía: no me preocupa el grito de los violentos, no me preocupa el grito de los corruptos o de los deshonestos, sino de aquellos que hacen silencio, el silencio de los buenos. Y creo que por eso nosotros tenemos un gran compromiso, ¿verdad? Los que nos decimos buenos y queremos hacer algo, poder cambiar. Sí, como yo lo decía, esta palabra, cómo la mencionamos, mucha gente la menciona, redunda en ella, pero realmente sabemos el significado de lo que significa la palabra paz. Sí, miren, pues es complicado, ¿verdad? Hay un autor, ¿verdad?, que se llama Alonso Salazar, él es de origen colombiano, escribió un libro allá por la década de los 90 que se titulaba No nacimos para semilla. Este libro, más o menos en esa década, narraba la vida de los jóvenes que se dedicaban al sicariato, ¿verdad? En aquella época ese fue un negocio muy lucrativo en Colombia y la gente vivía en una guerra constante, ¿verdad? Sí. Si eso lo trasladamos a nuestra época aquí en Honduras, creo que no estamos lejos, sino que estamos muy cerca, porque a veces vivimos un ambiente muy tenso y a veces la gente considera que paz significa ausencia de problemas. ¿Sí? Sí, es cierto. Ausencia de problemas. A veces las familias, si trasladamos eso al ámbito de las sociedades, estamos tranquilos, no tenemos conflictos, no tener conflictos, no pelear. La paz va más allá que eso, ¿sí? O sea, la paz implica un compromiso y implica construcción de otro tipo de relaciones, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos de un ámbito familiar, la paz significa que estamos comprometidos en construir un tipo de relaciones en el cual vivamos armónicamente. Por ejemplo, en las sesiones de terapia las esposas, ¿qué es lo que le dicen muchas veces cuando estamos en sesiones? No me enoja lo que me dices, sino la tonta manera como me lo decís. O sea, si eso lo trasladamos a la sociedad, ¿qué es lo que realmente nos enardece y genera conflictos? No es lo que nos decimos, es el modo sino es el cómo nos decimos las cosas. No solamente se trata de una forma de cómo decirlo, sino cuál es el presupuesto que tengo yo del otro. Que el otro no es alguien que comparte el camino conmigo, sino que es como que fuera un enemigo. Y eso debe de cambiar en nuestra visión. Sí, andamos en una constante donde todos, de una u otra manera, ¿verdad? Por muy tranquilos que seamos, perdemos la paz, ¿verdad? Esa tranquilidad de poder, de que si hay un conflicto, lo resuelvo. O sea, somos muy irascibles. Me pregunto si esto se debe al ambiente o es que nosotros vamos evolucionando
de una manera muy rápida y esto nos lleva a un conflicto mayor con los demás. Sí, mire, lo primero que necesitamos es quitar de nuestra mente ciertos paradigmas, ¿sí? Y el primer paradigma que tenemos que quitar de nuestra mente, un paradigma es como una visión, ¿verdad? Una forma de cómo ver la realidad, es como unos lentes que nos ponemos y a veces si nos ponemos lentes oscuros vemos todo en esa línea, ¿verdad? Un paradigma es eso, una forma de ver la realidad. Entonces, el primer paradigma que tenemos que quitarnos es que los otros son malos, que las personas que están a nuestro alrededor son una amenaza. Eso es lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente, ¿sí? Esa es la razón por la cual cuando usted va por la calle, si alguien le pregunta qué hora es, la gente se esconde el reloj porque piensan que se lo van a robar, por Dios. Es que vivimos en esa constante de temor, Camilo, vivimos en esa constante. Sí, correcto, pero fíjense cómo cambiamos dependiendo del ambiente, ¿verdad? Porque si la misma pregunta se la hacen en una universidad privada, le dice, sí, o si usted en la calle le dice, fíjese que tengo una emergencia, ¿me puede prestar su celular para hacer una llamada? No ando celular, dice la gente, ¿verdad? Porque se siente que me lo van a quitar. Pero si está en la universidad, sí, toma, ¿verdad? No, lo que necesité, ¿verdad? Desconfiamos. Sí. Entonces, el primer paradigma que tenemos que cambiar es quitarnos la idea que las personas que están a nuestro lado son malas. No es cierto. Toda persona, en verdad y en su esencia, son buenas. ¿Por qué siempre esperamos lo malo de las personas, Camilo? ¿Por qué siempre esperamos lo malo para recibir lo bueno, cuando debemos de esperar siempre lo bueno de la persona? Porque las experiencias nos han condicionado, ¿sí? Somos, y a veces le damos plena confianza a nuestra mente, al cerebro, y creemos que el cerebro no nos engaña. Y el cerebro es el que más nos engaña. ¿Por qué? Porque procesa la información de manera fragmentada y sobre todo solo recoge cierta información que es aquella que está asociada a eventos positivos o negativos. Tiene un componente emocional. Sí. El resto lo completa el cerebro sin necesidad. Usted dice, voy por la ventana, estoy viendo todo. Mentira, solo ve cierta parte. Entonces, solo captamos lo malo, sí, y sacamos una conclusión, nuestra mente lo hace, sí, y nos dejamos llevar por ese presupuesto. Incluso nosotros ahora vivimos prácticamente encarcelados en nuestras propias viviendas. Tememos que si el portón de nuestra casa queda abierto, alguien va a entrar. O sea, no estoy diciendo que vamos a vivir en una burbuja donde todo es, o sea, sí existe la delincuencia, la violencia, pero no todo va a ser malo. De repente a veces queremos ir a un lugar, pero decimos, no, ya catalogamos, todo lo catalogamos como malo. Correcto, o sea, como bueno. Tenemos que dejar a un lado los prejuicios, ¿sí? Es decir, considerar que las personas como presupuesto son buenas, que tienen algo que aportarme, que pueden construir algo, ¿sí? Y no importa el lugar de donde venga, del lugar más sencillo hasta el lugar tal vez más ostentoso dentro de la ciudad, cada persona me puede aportar algo. Esa visión nos cambia la actitud. Hay un pensamiento que sería importante por lo que usted está mencionando de las condicionantes. O sea, nosotros mismos nos prejuiciamos, ¿verdad? Sí. Y eso es porque nosotros mismos colocamos esos pensamientos en nuestra mente. Dice este autor, ¿verdad? Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué quiere decir eso? Que primero creamos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos crean a nosotros. La gente a veces, por ejemplo, dice, voy a bajar de peso. Entonces, y comienza el lunes, dice, pero ya el martes, dice, hay que celebrar con una Coca-Cola de 2 litros, ¿verdad? Porque pude no comer un día, ¿verdad? Entonces, es decir, tenemos que empezar a tomar acciones antes de que sintamos las cosas. Pero todo comienza con un pensamiento. Así es. Y de un pensamiento positivo o negativo va a derivar una solución o una consecuencia de esto. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Fíjese que quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se llama el que está? A Camilo, sí. Camilo, él es psicólogo. Psicólogo clínico, correcto. Psicólogo, sí. Al licenciado Camilo. Quería hacerle una pregunta. Dígame, señora. Fíjese que
me preocupa mucho cuando usted dijo al inicio, ustedes dos, que tenemos que cambiar para tener paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pudiera hacer, por ejemplo, con los jóvenes, adolescentes especialmente, que son los que son llevados a las maras a extorsionar y todo eso, y los llevan a la cárcel y allí siguen en lo mismo, y no hay muchas personas que tienen el valor o que tenemos el valor de poder ir a instruirlos para que de ahí salgan convertidos, porque dicen que no se pueden salir de las maras, porque si se salen los matan. Entonces, ¿qué puede hacer la Iglesia católica o evangélica, quien sea, para que le ayudemos a estos jóvenes, en especial a los jóvenes adolescentes? Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ella hace una pregunta de una situación externa, ¿verdad? Y nosotros estábamos hablando un poco de ese pensamiento, el poder del pensamiento, ¿verdad? Sí, creo que podemos responder. Responder, sí. Yo creo que esto tiene que ver, lo respondo de la siguiente manera. Tiene que ver con dos círculos muy importantes que están en la vida de todos. Círculo de influencia y círculo de preocupación. Normalmente siempre la mayor parte del tiempo nos enfocamos en el círculo de preocupación, de aquellas cosas que no podemos controlar. Y eso nos angustia, ¿sí? Por ejemplo, si usted hoy sale y dice voy a llegar a las 10 a tal sitio y se encuentra un tráfico y una fila de 2 horas, usted ya está inquieta porque dice voy a llegar tarde. Y empiezan a pitar el claxon y empieza a ponerse el ambiente. Entonces la pregunta que normalmente uno se tiene que hacer es, ¿y usted controla realmente la fila? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a alterar? Sí. Tenemos que ocuparnos de aquello que sí está en nuestras manos. Y respondiendo a la señora que hacía esta consulta, nos quejamos mucho de que los jóvenes, las maras, los han atrapado. De eso no lo podemos controlar ya. Lo que sí podemos controlar es a esos jóvenes brindarles un ambiente que no han tenido en sus casas. Hemos trasladado la responsabilidad a la escuela, al Estado, de con quién tienen que estar nuestros hijos. Pagamos sumas y no nos interesa cuánto para tener una empleada que esté con los niños, pero no dedicamos tiempo a ellos. Del tiempo que podemos estar con esos jóvenes, esa sí es responsabilidad, claro. Y eso es algo de lo que sí podemos hacernos cargo. Y a través de esos medios podemos realmente construir otro ambiente. Y cualquiera podría pensar que es una actitud egoísta, pero no, realmente está haciendo una actitud de algo micro o interno, está haciendo algo macro. Ya lo vamos a explicar por qué. Quiero que Janet, Janet me dice, nos va a explicar algo muy importante, por qué nosotros perdemos la paciencia pronto, por qué nos enojamos. Vamos con usted, Janet. Buen día, Sony, y buen día a nuestro especialista del día de hoy y a todos los que nos miran a través de Suyapa Medio. Hoy en nuestro consejo del día le damos unos pequeños tips de cómo saber controlar el enojo. Número 1, identifica primero cuál es el motivo de esa sensación de ira, ya sea una situación en específico o quizá las actitudes de una persona. Número 2, piensa antes de hablar. Valora lo que vas a decir porque después puedes herir a las demás personas o hacer que se torne en un conflicto mayor, sobre todo si se trata de algo laboral. Número 3, acepta las cosas que no puedes cambiar. Hay muchas cosas que a pesar que nos lastiman o molestan, no podemos hacer nada al respecto, ya sea porque no tienen solución o porque esta no depende de nosotros. Sabemos que pueden haber motivos para enojarnos, pero si usted sigue estos consejos, le aseguramos que sus días serán más felices. Volvemos con usted a Estudios Suane. Gracias, Janet. Bueno, qué consejos, ¿verdad? Y tienen que ver con el tema, ¿verdad? De cómo manejar esto, de cómo ser agentes de paz cada uno en su hogar. Le invito para que siga haciendo su consulta al 2257-1953 y pueda a nuestro especialista hacer todas esas interrogantes que usted tiene. Vamos a una pausa y luego regresamos con este tema.